Hola mi gente, los saludo por acá, una nueva mañana, un nuevo día en el que vamos a trabajar en las aplicaciones nuevamente. El video que verán a continuación lo grabé hace aproximadamente un mes y medio, casi 2 meses, que fue cuando reinicié y retomé esto de las aplicaciones. Y la verdad es que sí cambia un poco la percepción ya teniendo un poco más de experiencia. Sin embargo, se los voy a dejar a continuación para que ustedes vean cómo va a ser cuando ustedes inicien, qué es lo que van a percibir y que no boten la toalla de una vez, pues porque iniciar no es fácil en nada. Esto se los digo ¿por qué? Pues porque sí ha cambiado un poquito la opinión y la percepción de cuando grabé ese video al día de hoy. He mejorado mucho en cuanto a cómo optimizar el trabajo, cómo aumentar el ingreso. Aprendí unas ciertas mañas que se las voy a compartir, pero al final les quiero dejar sin embargo el video original para que ustedes se den cuenta pues cómo va a ser ese proceso de evolución. No se les olvide que si les interesa de pronto entrar a Uber DoorDash, creo que no lo tiene. Si algo se los dejo en la descripción, pero si les interesa entrar a Uber Eats, les voy a dejar mi código de referido por acá abajo para que ustedes se puedan vincular con mi código de referido, nos den un bono. Ese bono me lo dan a mí, generalmente se lo dan a la persona que refiere, pero en mi caso para que sea un gana y gana, de acuerdo a la promoción que tengan, porque a veces varía. A veces dan $200, a veces dan 150, a veces le suben, a veces le bajan. Entonces, dependiendo de la promoción que esté vigente, cuando usted se vincule, usted me envía un mensaje por Instagram. Igual yo tengo el listado y la información de las personas que se refieren y vamos miti. O sea, yo cojo la mitad y les doy a ustedes la mitad porque ustedes son los que están trabajando finalmente con el código. Una vez dicho lo anterior, pues empecemos con el día original y ustedes se van a dar cuenta porque ese día yo estaba en camisetica normal, estaba en jean normal y el carro no amanecía así de congelado. Entonces empecemos con eso y ya ahorita al final les doy el consejo o los consejos y la retroalimentación ya con 2 meses de experiencia. Hola mi gente, los saludo por acá en un nuevo video. Tal vez por videos anteriores ustedes ya sepan, si no, acá se los socializo nuevamente. En ese momento no me encuentro trabajando, entonces decidí volver al mundo de las aplicaciones de manera transitoria mientras me ubico nuevamente laboralmente hablando. Y decidí, como hace 2 años y medio, traerles este video en donde les muestro cómo me va con las aplicaciones, de pronto unas condiciones distintas. No es que yo lleve mucho, con este sería el tercer día que salgo, pero la idea es darles algunos consejos que me he dado cuenta, mostrarles realmente y transparentemente cuánto no se puede hacer manejando con las aplicaciones, si vale la pena, si puede ser un side job, si puede ser un trabajo principal y si es una buena alternativa para ustedes. No siendo más, mi gente, empezamos. Ahora sí, nos vamos a conectar. No creo que me salgan viajes tan rápido. Son las 8:13 de la mañana y vamos a madrugar porque DoorDash da unos bonos, unas promociones en ciertas horas en donde paga $1 o $2 extra por cada delivery, pero por razones no sé cuáles, no me pregunten porque no tengo certeza, no me sonó la alarma para esta mañana. El bloque era de 5:30 a creo que 8:30. Bueno, no se pudo, entonces me voy a conectar ya, le vamos a dedicar un buen tiempo. Hoy tengo todo el día, vamos a hacer break de almuerzo, me voy a encontrar con alguien. Bueno, me voy a conectar. Yo estoy inscrito a 2 aplicaciones, que es Uber Eats y DoorDash. La inscripción a estas aplicaciones es muy sencilla. Uber Eats se toma más tiempo que DoorDash. Si lo quieren ya de inmediato, DoorDash es la más fácil, la más rápida. De un día para otro ya están inscritos y ya están hábiles para poder manejar, mientras que Uber Eats sí se toma un poquito más de tiempo en el background check, en revisar todos los documentos, puede que se tome un poquito más. Yo estuve como los 2 primeros días fue DoorDash, pero ya estoy con las 2, entonces nos vamos a conectar en las 2 a ver qué tal nos va. Por acá tenemos Uber Eats, ya estamos online y ahora nos vamos a conectar en DoorDash. Bueno, en DoorDash tenemos nuestro primer problema. Y es que por la ubicación en la que estamos no nos podemos conectar. ¿Por qué? Porque no está tan busy, no están pidiendo tantos domicilios. Uy, vea, salió el primero de Uber Eats. Este no vale la pena, no lo voy a aceptar. Ya les voy a socializar todo eso. Pero para que no nos haga ruido, rechacémoslo. Después le voy a hablar acerca de las rechazadas y todo eso. Pero lo que les decía, DoorDash tiene secciones. En este momento nos encontramos en East Van. Se divide en East Van, North Vancouver, Downtown Vancouver, South Vancouver, Burnaby, New Westminster, Richmond y West Vancouver. Pues es lo más cercano que tengo yo, ¿no? Ya les voy a explicar más acerca de eso. Hoy nos encontramos en carro. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? Este tampoco vale la pena, no lo voy a coger. Dios mío, si están activos. Tampoco vale la pena. Me voy a desconectar mientras les termino de dar esta introducción. Para que vean que Uber Eats suena bastante. Hoy estamos en mi vehículo, hoy estoy en mi carro. A modo personal, como opinión personal, yo pienso que uno le saca mucho más provecho en un vehículo eléctrico o en una bicicleta, ya sea a piernita o ya sea eléctrica también.
porque uno puede hacer más viajes seguidos, porque todas las ubicaciones son cercanas, entonces uno hace más deliveries dentro de la misma hora. No hay gasolina, entonces no tenemos ese gasto ahí, entonces casi que toda la plata es pulpita. Sin embargo, tengo una lesión en este momento en la rodilla, es decir, lo voy a hacer en carro, también como por probar, para traerles esta referencia. Hace 2 años y medio lo hicimos en bicicleta, hoy lo hacemos en carro. Puede que ustedes le tengan miedo a la vaina porque ustedes saben que Uber o las aplicaciones le pagan a ustedes neto y ustedes después van a tener que descontar los impuestos el siguiente año de los ingresos que tuvieron Entonces, para que no se embolaten con eso, para que sigan traqueo de los gastos, porque igual de los taxes ustedes pueden deducir gasolina, mantenimiento del carro, frenos, etcétera. No todo, no el 100%, porque ustedes no utilizan el carro 100% para los deliveries, pero si tienen esa opción. Les voy a recomendar una aplicación que se llama, es esta verde de acá, Everlands. Para inscribirse, DoorDash tiene un código de descuento del 60% de descuento, creo. Ustedes se inscriben ahí, lo pueden colocar automático o manual y esto les va a traquear el recorrido. Ustedes pueden clasificar si ese recorrido fue de uso personal o si fue para aplicación y de qué aplicación. Lo bueno es que si ustedes pagan la aplicación $90 anuales, ustedes pueden clasificar todo eso, descargar un Excel para que ustedes hagan el descuento de la gasolina y el mantenimiento o los gastos que hicieron conduciendo para las aplicaciones. Entonces pueden cruzar eso con los impuestos y no se van tan en pérdidas. Eso es un buen dato ahí. Lo tuve que averiguar porque pues yo no quiero después resultar pagando un montón de dinero en impuestos el próximo año. Ustedes dicen, bueno, $90 anuales de la aplicación no me parece tan costoso. Sin embargo, es un gasto que ustedes están realizando para poder trabajar en los deliveries, en Uber Eats, en DoorDash. Entonces también lo pueden meter como un gasto laboral para hacer la deducción de impuestos. Dice que hemos recorrido 0 kilómetros porque no hemos arrancado. Ahora sí arranquemos, conectémonos, miremos a ver qué nos sale. Bueno, ya cogimos nuestro primer domicilio, no les alcancé a mostrar cómo aparece. Vamos para Fresh Slice Pizza y ahí vamos a recorrer una vaina. Bueno, arranquemos. Ya les comento acerca de los buenos y los malos. Me tocó aceptarlo ahí como para empezar el día. Este es el lugar donde tengo que recoger, pero no puedo parquear acá a esta hora del día, entonces pues vamos a parquear a la vuelta. ¿Por qué? Porque todavía estamos en peak hour, pues ajá, pero acá a la vuelta encontré uno muy sencillo de parquear. Vamos por esa orden a ver a quién. La Sindhu se llama la persona. Acá pueden ver la orden, Fresh Slice Pizza. Pueden ver que es solo una orden, ahí dice el nombre de la persona, dice la especificación, es una Butter Chicken Feast Medium Thin de 12 pulgadas. Vamos a por ella. Hemos llegado a dejar nuestra primera orden del día. Casi la mayoría, por no decir que todas las órdenes, piden que lo dejen en la puerta. Usted lo deja en la puerta, le toma la foto, dice que lo deliverió, que lo llevó, que lo dejó. Y ellos ya, cuando uno se va, abren la puerta para que vean que el Uber sí suena bastante. Entonces ellos abren la puerta y recogen la orden. Es muy común acá, entonces muchas veces usted no ve al cliente, no tiene que esperarlo ni nada. Deja la orden, toma la foto. Parce, ¿qué es esto? Tengo la duda, está saliendo mucho grocery, está saliendo mucho Walmart. Lo malo de estas órdenes es que primero, yo a este punto, ahorita vamos a verificar, no sé si toca hacer el mercado o solo ir a recoger la orden. O sea, ya está todo lo del mercado recolectado en un paquete y solo es recogerlo y llevarlo. Y lo otro es que no los he aceptado, no solo por eso, sino porque están muy lejos. El pago son 16, 18 dólares, pero hay que conducir 1 hora. No está mal, pero la distancia está lejos. Voy a ver si me sale uno más cercano, como por comprobar si es que tenemos que hacer el mercado o solamente recoger el paquete ya hecho y cómo es la situación ahí. Voy a ver si me sale otro para mostrarles. Bueno, este lo va a aceptar porque dijeron 20 dólares, pero es hasta UBC. 52 minutos, 23 en total. Solo por probar. Aceptar. Ya nos dio las instrucciones. Dice que vamos a Walmart Pickup Area. Es decir, no nos toca hacer el mercado, ya está todo recolectado. Damos el ID de la orden. Nos dice que si no tenemos bolsas ni nada, que le dejemos saber a la persona que nos lo va a sacar. Y estoy acá a 6 minutos, entonces voy para allá. Primera que me toca de esas.
Bueno, por acá estamos llegando al Walmart. Efectivamente acá hay un parqueadero que se llama Pickup Walmart. Oiga, bueno, la aplicación me dice acá que en vez de llamar podemos chequear hacer un check-in a través de la aplicación diciendo el número del parqueadero en el que estamos. Yo estoy en el 5, entonces lo voy a dar acá en el 5. Pero la única que veo es que dice que toca traer sus propias bolsas y yo no traje. Esperemos a ver cuánto, porque esto es tiempo que vamos a ver si nos lo pagan, si vale la pena o no. Lo bueno es que estamos experimentando, siempre me gusta mostrarles cosas nuevas y ustedes descartan si este es un tipo de delivery que les gusta hacer, les gustaría o no. No, I don't have the bags because the app says I should. Okay. Listo, ya venía el señor con la orden, pero no era mi orden, pero igual le dije que no tenía bolsas y me dijo, eso no es ningún problema, como anda a entender que nadie trae bolsas. Bueno, pero esta esperita sí no me está tramando. El recorrido lo empezamos a las 8:49. Ustedes saben que lo mejor es promediar el ingreso por hora para saber si es rentable o no. Vamos a ver si lo logramos hasta las 9:49. A ver si lo que nos ganamos en esta orden pues vale la pena por hora. Lo que pasa cuando uno experimenta y bueno, errores de primera vez. Parece ser que este mercado lo pidió un estudiante que vive en la residencia universitaria de University of British Columbia, UBC. El error fue mío, la orden ya estaba lista, pero yo confundí el número de la orden con el número de la tienda. Es decir, ahí decía Walmart 1104 y el número de la orden era súper largo. Y él preguntó los últimos 4 números, yo dije, pues 1104, pero no. Eran los últimos 4 de la orden larguísima esa que estaba ahí. Entonces fue error mío, ya hubiéramos podido arrancar hace 10 minutos. Le dan a uno todo en una caja, vamos para allá, dice que nos vamos a gastar 39 minutos, eso estaría presupuestado dentro de la hora, porque empezamos 8:49 desde que aceptamos la orden. Entonces ahí les voy comentando, ¿listo? Vamos a ver qué tal. Bueno, ya estamos en UBC, ya estamos llegando a la residencia universitaria donde vamos a entregar ese mercado. Nos demoramos 1 hora desde que aceptamos la orden, ¿no? 1 hora 7 minutos, póngale que 5 sean de mi error, entonces sí está dentro de la hora. Bueno, vamos a ver cuánto fue con tip y todo eso, van a ir las instrucciones de entrega, vamos a ver qué pasa. Listo, mi gente, se concretó. Sí estuvo dentro de la hora, si no hubiera habido el inconveniente con la orden. Y acá estuvo fácil la encontrada con la persona. El único problema es que es UBC, o sea, estamos en un extremo ya casi fuera de la ciudad. Entonces, pues si no salen órdenes acá, ya me voy a conectar en DoorDash. Pues me toca empezarme a mover hacia allá. Ahora sí me deja conectar, entonces me voy a conectar en DoorDash a ver si sale algo. Y estoy conectado en Uber Eats a ver si sale algo de regreso. Eso es lo único malo de venir hasta acá, pero si salen órdenes acá mismo, pues bien. Entonces DoorDash tiene unas zonas designadas en la aplicación. Entonces, como les decía, son las diferentes zonas que les mencioné: North Vancouver, East Vancouver, South Vancouver, Downtown, West Vancouver. ¿Cuál es el motivo de eso? Pues monitorear, no dejar conectar tanta gente. Si no hay necesidad, pues no lo deja usted conectar, pues para que usted no se conecte y no reciba órdenes y pierda el tiempo. Eso está bien por cierto lado. Lo único que me molesta es que las zonas estén tan designadas. Es decir, yo conecto una orden en East Vancouver y qué tal me muevo hasta South Vancouver o hasta Downtown. En el momento que me salgo de la zona, me toca desconectarme y volverme a conectar en esa nueva zona. Eso es lo único que no me gusta de DoorDash. O sea, entiendo que es para manejar un poquito, para sectorizar, para que uno no se tenga que movilizar tanto. Pero eso no se cumple tan así, o sea, no todas las órdenes me van a salir en East Vancouver y no todas las órdenes van a permanecer dentro de la sección. Entonces yo me desconecto de East Vancouver y cuando me voy a conectar en West, pues existe la posibilidad de que no me deje conectar porque no está tan busy, y ahí es donde uno se empieza a complicar. Por el lado de Uber Eats, no importa para donde usted vaya o para donde lo envíe, pues usted siempre va a estar conectado. Usted decide cuando se desconecta, hayan o no hayan órdenes. Ahora, DoorDash tiene un menú que se llama promos, que serían como las tarifas dinámicas, en donde dan $1 o $2 extra por cada delivery en ciertas franjas horarias. Usted se puede inscribir para esas y conectarse a esa hora. Yo pensé, no sé, tal vez no me he dado la oportunidad, no llevo tanto tiempo como les digo, pero yo pensé que eso eran tarifas dinámicas por exceso de demanda. Es decir, dan más porque a esa hora van a pedir demasiado y necesitan que los conductores estén conectados. Mi percepción hasta el momento es que ese extra lo dan cuando necesitan tener deliveries por si sale algo, pero en realidad no están saliendo tantas órdenes. O sea, lo motivan a usted a estar conectado porque le dan $1 o $2 extra, pero es porque a esa hora es tan malo que casi no hay, la gente no se conecta, pero si igual piden, pues necesitan tener a alguien ahí que la acepte.
Esa es mi percepción hasta el momento, entonces lo de las promos no me ha parecido tan bueno, o tarifas dinámicas como le quieran llamar. Son las 10 de la mañana, llevamos 2 horitas desde que nos conectamos. Ahorita miramos, vamos a hablar de las entradas, de los tips. Hasta el momento solo Uber Eats, 2 órdenes, la de Fresh Slice, Walmart. Vamos a seguir haciendo a ver qué pasa. Vamos a mover un poquito más hacia la zona residencial. Ahí salió algo en Uber Eats, vamos a ver. Bueno, este es ahí mismo dentro de UBC. La cogí porque el desplazamiento, ya les profundizo en eso según lo que leí por ahí, porque yo también me alimento de YouTube para hacer las cosas bien o sacarle más provecho a las cosas. Los voy a traer conmigo en esta. Esto es Jank's Braised Chicken Rice UBC. Algún estudiante hambriado, vamos a solucionarle ese problemilla. No pago parqueadero, espero que no haya ningún problema. I'm picking up an order for June Uber Eats. Bueno, dice que la orden no está lista porque no está en esta mesa. Entonces la vamos a esperar, pues porque ya toca, pero no es lo ideal, ¿no? Problemas en Vancouver. Recogí la orden, la cual no sé si sea la correcta, porque me dijeron, no, pues lea a ver si son los ítems que pidió la persona a través de la aplicación. Yo los leí. Según mi conocimiento en ese tipo de lenguas orientales, creo que sí es. Bueno, 2 cosas que me estoy dando cuenta con este video. La primera, acá en UBC está bueno porque todos los estudiantes piden a domicilio, todos los de la residencia. Está sencillo de hacer porque se encuentra parqueadero fácil, porque no hay tráfico, solamente los buses que entran y salen. Como uno no se demora, uno no paga igual y no hay tanto tráfico. No sé, pero yo en bici lo haría, o sea, me vendría en bici y hago así a todos estos estudiantes rápido. Me queda más dinerito y no me complico. Hasta el momento los 2 que he tenido acá se me ha facilitado el parqueadero. Pero me voy a salir de UBC para ir a un lugar donde salgan más seguidas. Ya me parqué por acá en una zona donde hay café, restaurantes, no en gran cantidad, pero hay unos cuantos. Acá les quiero conversar mientras tanto acerca de por qué yo he rechazado ofertas, porque ahorita acabé de rechazar una. Y es porque igual es nuestro carro, igual es nuestro tiempo, igual es nuestra gasolina, igual es lo que nosotros gastamos, nuestros datos. Entonces lo tenemos que hacer rentable. No por eso quiere decir que tengamos que aceptar todas las órdenes, solo porque la aplicación, ambas dicen que deberíamos aceptar, que si aceptamos y tenemos buen rate de aceptación, nos van a enviar mejores órdenes, mejores pagas. Eso es puro cuento. En realidad usted mira cuál le conviene y cuál no. Me pareció óptimo descartar órdenes de acuerdo a un parámetro. Y esto es para carros, ¿no? Y es la comparación entre el kilometraje que tenemos que andar y lo que paga la orden. Lo óptimo siempre es que lo doble o al menos lo supere por un buen número. Es decir, 10 kilómetros, lo óptimo sería que nos pagaran 20. No va a suceder, no las he visto, pero sí al menos le van a pagar 17, 16, 15 por un recorrido de 10 kilómetros. Entonces ese es como el parámetro por el cual yo estoy comparando, por el cual yo estoy descartando ofertas. A veces salen unas de 6 kilómetros en donde pagan $6, está muy parejo. A menos de que sea DoorDash una promo y den $2 extra, entonces serían $8 por 6 kilómetros, de pronto un poquito más. Han habido descaros, 3 kilómetros, $3, no, $6. Así es que yo las voy descartando, pues sobre todo en carro. Acá está en juego la gasolina y que realmente sea rentable. En bicicleta eso sí, dele aceptar a todo, desde que pues no sea tan ilógico, ¿no? Media hora, $5, no aguanta. Vea, 8 kilómetros, $5. Media hora, $5. Simplemente la ignoro. Algo más llegará. A&W. No olviden los drinks. No vaya a ser que les pase como a mí hace 2 años y medio cuando lo hacía en bici. Hestia Chicken Blab para Tony. Pizza Hut. Difícil de parquear. 2 órdenes y no tenía ni idea. Listo. Ya terminé la última orden. He hecho 8 desde la mañana de hoy, desde las 8:15 que salimos de la casa hasta las 12:19, que es este preciso momento, todos a través de Uber Eats. Ustedes dieron cuenta que en un momento DoorDash no me dejó conectar y me volví a conectar, pero solo me salían a través de Uber Eats. Yo les muestro acá lo que es, no les estoy haciendo ninguna propaganda buena ni mala, ninguna de las dos. Solamente pues ustedes se han dado cuenta. Acerca del precio, de cuánto me he ganado y eso,
Vamos a charlar ahorita más adelante. En este momento me voy a ir a encontrar con alguien, porque lo bueno de hacer este tipo de trabajos es que usted tiene flexibilidad, y por eso es. Entonces yo sigo trabajando en otras cositas personales, proyectos personales que me gustan. Me voy a encontrar con alguien precisamente para hablar de un tema laboral. Después retomo. Listo, mi gente, terminamos por acá nuestra cita. Estaba mirando las aplicaciones. DoorDash no me deja conectar acá porque no está demandado el lugar. Estoy en downtown y el lugar para donde voy tampoco está demandado, entonces no me voy a poder conectar sino hasta las 4:30. Dice que hay disponibilidad. Y Uber Eats, pues en Uber Eats sí me puedo conectar, pero tampoco aparece en la aplicación como que haya alta demanda acá. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a ir dirigiendo hacia la zona de restaurantes de East Vancouver. Son las 2:45 para que tengan una referencia. Me conecto allá. Si está bien, o sea, si me salen órdenes, trabajamos otro ratico para hasta las 5, 6. Y si no salen órdenes, pues yo creo que hasta este momento sería nuestro video. Vamos a darle. 7-Eleven. Taquen acá. Mi gente, por fin salió una con DoorDash. Me conecté ahí como por acto de fe. Estuve acá quieto como 10 minutos y salió una con DoorDash. Más o menos en la relación que les dije. Son $11 y son 6 kilómetros. Lo importante es tener varias opciones. Si pueden 3, bien. Si le meten skip the dishes, no la he probado, pero entre más opciones mucho mejor. Papa John's. Bueno, DoorDash se puso activo. Entré ahí y mientras me estaban dando la pizza, acepté otra orden por unos 8 más la 11 original, 19. Creo que no le suma mucho tiempo al recorrido, pero para que sepan. Sal y limón. Bueno, mi gente, vamos a ir sacando las cuentas. Esta mañana manejamos desde las 8:15 más o menos hasta las 12:15, 4 horas cerradas. Y después nos volvimos a conectar a eso a las 3 de la tarde. Acabo de entregar el último domicilio hace 10 minutos. O sea, 3 a 5 y 10. Eso serían otras 2 horas 10 minutos. En total 6 horas 10 minutos. Vamos a ver qué dicen las aplicaciones. DoorDash estuvimos activos 3 horas 21 minutos, contando lo que hicimos en la mañana que no salió nada. Pero estuvimos activos 1 hora 38 minutos. Ese tiempo activo es cuando en realidad teníamos orden mientras traíamos y dejábamos. Estuvimos activos 1 hora 38 minutos y nos ganamos hoy 19.75 hasta el momento. No se ha actualizado más. 19.75 en 1 hora 38 minutos activos. En Uber Eats hicimos en las 4 horas de la mañana y las 2 horas de ahorita $68.87. 68.87 y 19.87 dólares más o menos hicimos en 6 horas. Vamos a hacer la cuenta. Eso a mí me da un promedio de 14.5 la hora. A mí, o sea, yo que no vivo de esto, que no salgo todos los días, que no le tengo todos los trucos, que no le tengo todas las mañas. Ay, vea, me salió uno. Que no me sé todas las mañas, que lo hice por experimentar. Me dio 14.5, a eso toca restarle la gasolina. Entonces digámoslo que no nos fue como tan excelentemente bien el día de hoy. Sí es verdad que hay gente que le va muy bien, gente que ya le tiene el tiro, gente que ya sabe dónde parquearse, sabe cómo moverse. En bicicleta yo siento que les va a ir muchísimo mejor, pero a mí, en mi caso puntual, el día de hoy pues me fue de esa manera. Entonces, en mi opinión, en mi punto de vista, yo siento que esto no es un trabajo que ustedes puedan hacer full time. De que lo pueden hacer, pero si quieren ver ganancias, si quieren sostenerse a punta de deliveries, o es en bicicleta o es invirtiéndole bastante tiempo en el carro, o sea, cogiéndole el tiro como un full time job, o sea, 8 horas diarias, si quieren vivir de esto o tener su ingreso, que su ingreso principal sea este. Si no, como side job, como para complementar, si lo hacen un ratico porque tienen otros proyectos, porque tienen un trabajo part-time, porque están trabajando en algo personal, porque están estudiando, pues me parece bien, o sea, $100 extra. Entre las dos aplicaciones. Listo, mi gente, ahora que ya vieron cómo me fue esos primeros días trabajando en Uber Eats y en DoorDash, ahora sí, 2 meses después, les voy a explicar
cómo ha mejorado y a continuación les voy a dar los consejos que me sirvieron a optimizar ese ingreso y a optimizar esa manera de trabajar con las aplicaciones. ¿Cómo he mejorado? Pues le estoy invirtiendo un poquito menos tiempo y estoy ganando más dinero. Es decir, subió el promedio de lo que ganaría por hora. Lo máximo, tampoco para hacerles falsas ilusiones, lo máximo que he ganado por hora no ha sido más de 22 la hora. 21 o 22 la hora sin descontar el combustible, pero en ese tema de combustible pues tampoco es tan grave. Mi carro es un Audi, ustedes lo conocen, A3 2000 turbo, obviamente le ando suave, pero mi carro se llena más o menos con unos $100 y da más o menos unos 500 kilómetros. El promedio de ingreso en los horarios que yo trabajo, yo le invierto más o menos de 4 a 6 horas, en donde me puedo estar ganando de 100 a 120 dólares, y eso lo hago en un rango de 50 kilómetros. Es decir, que con 50 kilómetros que ande ya pago el resto de la gasolina y puedo hacer 500 kilómetros. En ese orden de ideas tendría 500 kilómetros que, si no muevo el carro para nada personal, sino solamente para trabajar, pues me estaría haciendo, descontándole los $100 de gasolina, estaría haciendo 900. Si es así a ras, o me puedo hacer 800 o tal, pero entonces la inversión son los 100 de gasolina. Obviamente no es que sean libres, porque de ahí también toca descontar los impuestos, que lo hace uno en el siguiente año. Por eso les hablé lo del tracker, ese es muy importante. Ahí ustedes pueden hacer todo eso, le va a botar el Excel para que usted haga su deducción de impuestos. Ahí pueden meter gasolina, mantenimientos, cambio de aceite, cosas consumibles del carro, eso es importante. Y pues entonces por eso digo que no son totalmente libres, pero me sigue pareciendo bueno para los tiempos libres. Si lo quieren full time, de pronto sí les llegue a cansar un poco. Recordemos que esos 800 o 700 son por cada tanqueada, no estamos hablando de tiempo en la semana, ni en el mes, ni nada. O sea, eso ya depende de cuántos le inviertan a ustedes. Entonces ahora sí, les voy con los consejos. Número 1. Estúdiese muy bien los horarios, cuál le funciona a usted de acuerdo a la zona donde va a trabajar. A mí personalmente les voy a decir los que me parecen buenos. Me parece bueno de 7 de la mañana a 9 de la mañana y de 11 de la mañana a 2, 3 de la tarde. Si lo quieren hacer de corrido de 7 de la mañana a 3 de la tarde, les va a funcionar muy bien. Ese es el que yo hago de vez en cuando. El otro que me parece muy bueno es de 5 de la tarde más o menos a unas 8 de la noche, 9 de la noche. Ese es buenísimo, pero hay momentos en los que usted se va a quedar muy quieto. No es de asustarse, eso se compensa con el pago de las carreras, con el pago de los domicilios. Entonces, algo que a mí en la mañana me lo pagan a $11, en la tarde, en ese horario, me lo pueden pagar a 19, 20 dólares. Por eso es la diferencia. Entonces, uno se va a quedar quieto más tiempo, que uno va a decir, no, estoy acá, no me está saliendo nada, pero en realidad está ganando lo mismo o incluso un poquito más. Entonces esos dos horarios son los que me han parecido mejores. Yo no he trabajado en la noche, yo no he trabajado en la madrugada, ni tampoco hasta la fecha he trabajado los domingos. Segundo, no acepten todas las carreras. Es decir, ustedes van a dejar pasar hasta 6 carreras. Les va a sonar, ustedes van a decir que no, les va a sonar, ustedes van a decir que no, va a haber un tiempo muerto, ustedes van a decir, hubiera aceptado esas, después va a sonar otra y no les gusta, la rechazan. Así van a haber esos tiempos sí o sí, y eso es como un juego ahí mental de que usted está diciendo, no estoy aceptando, estoy perdiendo mi tiempo y no voy a ganar, entonces voy a empezar a aceptar. Y eso está mal, porque hay que decirlo, hay muchas carreras que son demasiado baratas, o sea, $3, $4, que no se justifican, y que usted se baje el carro. No se sienta mal si usted está rechazando, que en algún momento a ustedes les va a salir una buena carrera. Yo he estado en esas posiciones en las que digo, no, he rechazado demasiados, pero después me llega algo que me compensa súper bien. Entonces no se apresuren con eso de los pedidos. Esta vaina no para de sonar, es tararán, 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 y eso medio uno lo estresa y uno tiene que aceptar para que se calle, o rechazar, o de tanto rechazar uno dice, no estoy haciendo nada. Pero no sientan esa presión. Eventualmente, si tienen un buen horario y están en una buena zona, les va a llegar ese viajecito que va a valer la pena el desplazamiento y el tiempo invertido. Número 3. Si bien es cierto que uno no ve muchas veces al cliente, porque le dicen a usted, déjenlo en la puerta, déjenlo en la recepción, déjenlo en la entrada, no golpee ni nada de eso, muchas veces usted sí se encuentra con el cliente está abajo, se lo recibe y todo eso. Es importante ser buena gente, decirle, que disfrutes tu comida, que tengas buen día, sin llegar a ser lambón como... O sea, es una línea delgaditica en donde no sea intenso, no sea fastidioso, pero pues sí sea buena gente. Feliz día, disfruta tu comida, que tengas excelente día y todo eso. Eso me ha costado que incluso después de hacer el pedido, ellos tienen un periodo de tiempo en donde pueden modificar la propina. ¿Por qué? Porque si les llega la comida desorganizada, si les llega regado, si les llega incompleto, si no les gustó, si usted se demoró, ellos pueden modificar la propina. Acuérdense que de la propina no le deducen nada los de Uber o los de DoorDash, eso se lo dan a usted completamente. Ellos pueden modificar esa propina y le pueden dar más o le pueden dar menos. Ser buena gente me ha costado
que después de que se termina el domicilio, ellos me incrementan la propina, 1, 2, 3 dólares, pero pues son cosas que finalmente van a funcionar para uno. Eso le va sumando en 2, 3 pedidos, pues usted ya tiene unos 15, 18 dólares extras ahí. Entonces sean buena gente, sean buenas personas y no se pasen y no sean fastidiosos. Más o menos es una delgada línea difícil de manejar. Cuarto, este me costó entenderlo al inicio, y es de que yo hacía un domicilio, entregaba el domicilio, apagaba el carro y me quedaba ahí parqueado esperando a que me saliera el próximo. Pero no, saben que les aconsejo que ustedes sí se desplacen, o sea, entreguen su domicilio y traten de retornar a la zona donde está lo que llaman el hotspot, donde están pidiendo, o donde ustedes saben que hay restaurante o donde hay zonas de comida, que eso no les va a aumentar mucho el kilometraje. Esos van a ser por ahí 2 kilómetros máximo, 1,5 kilómetros. En tiempo van a ser 5, 8 minutos en donde usted se va a desplazar a un lugar donde usted sabe que hay cafés, restaurantes, donde hay una calle principal, y no se queda quieto esos 20 minutos. O sea, se desplaza unos 5, 8, le sale otro pedido y así usted va siguiendo y va continuando el proceso y va aumentando sus ganancias. Hay unas zonas que son demasiado residenciales, que no hay nada cerca, y en esas zonas pues se va a demorar 30 minutos, 40 minutos en salirles una orden. Quinto y último, pues aprenderse las cosas, írselo mentalizando, como cuando usted está en una oficina, que usted empieza a interiorizar y a aprenderse los procesos y ya después usted lo hace casi que en máquina automática. Es lo mismo con esto. Entonces usted ya se va aprendiendo los restaurantes, usted ya se va aprendiendo las calles, las zonas, las direcciones, usted ve más o menos dónde es, usted sabe más o menos cuánto se gasta. Eso le va a permitir que usted pueda saber en qué restaurantes la orden va a estar lista seguro, o en qué restaurantes usted siempre llega y dice, ay, ya casi, 10 minutos, puede esperar 15, todavía no está lista. Lo otro que le permite es que usted más o menos sepa dónde está ubicado, cómo es el tráfico en esa zona, cómo es el tráfico a esa hora, y usted pueda trabajar con varias aplicaciones al tiempo. Pero eso solo se lo permite si usted conoce el restaurante, si sabe las ubicaciones, si sabe el tráfico, para no crear inconvenientes. Registrarse no les cuesta nada, si no trabajan, si no hacen domicilios, no los van a sacar de la aplicación. Entonces está muy bien registrarse, y de vez en cuando, un día que esté aburrido, un día que de pronto le quitaron horas en el trabajo, no hubo plan, o le cancelaron el plan, o no quiere estar en la casa, cosas así, o quiere mantenerse ocupado, pues está muy bien ganarse unos 100 dolaritos extra, 120 dolaritos extra. Listo, mi gente, solamente para que tengan la referencia, el día de hoy, esta mañana, salí, cuando les grabé la parte inicial, la de las opiniones y lo de los consejos, recorrí 41 kilómetros, trabajé, o estuve conectado más bien, 3 horas 46 minutos, y me gané 66.18 dólares. Eso lo va a tomar pantallazo para que ustedes lo vean. Sin embargo, acabo de desconectarme y acabo de llegar a la casa. O sea, eso saliendo de la casa y volviendo a la casa, lo de los kilómetros. Sin embargo, acá les voy a dejar la cifra real, porque ya saben, como les mencioné, que el tip se modifica un tiempo después. Entonces este valor 66.18 en 3 horas 46 minutos pues se va a modificar de acuerdo a los tips en un par de horas. Entonces voy a tomarle pantallazo y se los dejo por acá para que se hagan una idea. Y pues creo que contrasta bastante bien con lo que me hice en esos 3 primeros días, que fue cuando grabé el video original. No más así, sin tip, es más o menos un promedio de 17 la hora. Vamos a ver cómo se modifica eso en un rato. ¿Será que en 6 meses va a ser diferente? No creo que en 6 meses esté trabajando, pues invirtiéndole tanto tiempo al Uber Eats, pero pues vamos a ver cómo evoluciona todo. Esos serían mis consejos por ahora. Más adelante les traigo más videos de ingresos así adicionales, de hustles como les llaman también, de ingresos extra que ustedes pueden tener. No me las sé todas, ustedes saben, pero pues lo que me voy enterando se los comparto. Entonces suscríbanse, estén por ahí pendientes, compartan este video para que la gente se entere. Dicen que ya hay muchos Dashers, hay muchos Uber Eats, hay muchos deliveries. Asimismo hay muchos couriers, asimismo hay mucho de todos. El mundo está lleno, pero pues yo creo que hay oportunidad para todos y se puede. No se les olvide que tengo el código de referidos por si les interesa ese negocito que les propuse, en donde ustedes se vinculan, nos dan el bono y lo partimos por la mitad. Sería algo extra en lo que ustedes ya están haciendo en los domicilios. Por acá se los dejo en la descripción. Voy a ver si DoorDash lo tiene. Y no se les olvide el tracker, muy importante. Espero les sirva, espero les funcione. Nos vemos después. Chao pues, la buena. Los quiero mucho. Chao.